Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ahora sí estamos con el asambleísta Juan Fernando Flores. ¿Me escucha? Buenos días. Muy buenos días, Milton. ¿Cómo está? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias, asambleísta. Yo quiero empezar preguntándole sobre esta convocatoria de diálogo hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para mañana en la Asamblea Nacional. Y la pregunta sería, a usted, que es parte del sector oficial, ¿con qué cara los sectores que convocan a este diálogo lo hacen? Si, por ejemplo, la semana pasada posesionaron a un superintendente de bancos que estaba todavía cuestionado por un proceso o ventilado por un proceso judicial. ¿Por qué lo hicieron? Entonces, ¿bajo qué normas de confianza se puede esperar que haya un diálogo? Bueno, sin duda, lamentablemente, la Asamblea Nacional no tiene la mejor cara para poder ser un actor que busque dialogar, sobre todo cuando procesos atrás también demostraron una dualidad entre lo que se dice y lo que se hace, y que en función de eso a nosotros nos obliga a tener que tomar una decisión y una postura de cara a la convocatoria de mañana. Para eso, a las 11:30 de la mañana nos reuniremos con el ministro Francisco Jiménez y con el presidente de la República para poder analizar no solo la convocatoria, sino todos los hechos que se han venido hilando en las últimas semanas en la Asamblea Nacional, y en función de eso tomar una definición que permite establecer cuál va a ser la decisión que justamente vamos a tener no solo nosotros como bancada oficialista, sino el gobierno en general frente a la convocatoria, porque además vemos que no hay garantías ni voluntades reales dentro de la Asamblea Nacional para que ese diálogo pueda llegar a un feliz término. Hoy a las 11:30 se reúnen en el Palacio de Gobierno. Vamos a tener una reunión de manera virtual, entendiendo que hay parte de la agenda en otras ciudades fuera de la capital. Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Quito, y en función de eso tomaremos la definición para poder establecer cuál va a ser la línea que vamos a ejecutar como ejecutivo y a su vez como bancada oficialista. Y usted como, claro, usted como jefe de la bancada oficialista, ¿qué le va a recomendar al presidente y al ministro de Gobierno? ¿Que designen la comisión y que vayan mañana, o que es mejor quedarse de lejitos? Bueno, nosotros consideramos que tras evaluar varios temas, en especial los que vienen en la Asamblea Nacional, si bien no hay una voluntad y una garantía, nosotros como gobierno nacional nunca hemos estado cerrados al diálogo. Por lo tanto, consideramos que el asistir a esta mesa es importante para poder dejar en claro tres cosas. Uno, que justamente no existe un establecimiento de una hoja de ruta clara, y que entonces, una vez más, la Asamblea Nacional que le plantea al país una supuesta solución no la tiene clara. Dos, el que nosotros ya teníamos un proceso que veníamos llevando semanas atrás con las bancadas legislativas, donde la agenda clara iniciaba con la ley de inversiones, y que ésta pueda volver justamente al Parlamento para que pueda ser tratada en función de las necesidades que tienen los ecuatorianos. Y la tercera, que tienen que acabar del lado de la Asamblea Nacional estas acciones que buscan ir justamente mermando la institucionalidad, no en la Asamblea, del Estado ecuatoriano. Esta posesión que se dio en el caso del superintendente de manera ilegal, otros elementos donde han violentado las leyes continuamente, son temas que no nos afectan a nosotros como gobierno, afectan al país, a los ecuatorianos, y eso tiene que cesar de parte del legislativo. 8:30 dialogamos con el asambleísta Juan Fernando Flores. Asambleísta, respecto a lo que ocurrió con el tema del superintendente de bancos, que todos ya sabemos, y bueno, ¿cómo queda en este caso la situación entre ejecutivo, legislativo? ¿Cree que se pueda zanjar esta problemática ahora que ya, bueno, hay una nueva terna, se va a elegir a un nuevo superintendente, y esto podría quedar enterrado en el pasado y avanzar hacia esos diálogos que se proponen? Bueno, lo primero que tendría que ocurrir es que en este caso el ciudadano que intentó ocupar estos espacios usurpando responsabilidades presente ya formal y oficialmente la renuncia al cargo, porque no es cuestión solo de decir en un medio de comunicación estoy pensando en o voy a hacer esto, es que tiene que ejecutarlo, y en función de eso ya se separe y cerremos este capítulo lamentable dentro de la institucionalidad del pueblo ecuatoriano.
Lo segundo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avance en el proceso, pueda designar lo antes posible dentro de la terna que se envió por parte del Ejecutivo al nuevo delegado o delegada para la Superintendencia de Bancos, y en función de ello podamos como Asamblea Nacional ahí sí cumplir con la responsabilidad que nos da la ley en función de posesionar directamente a quien sea seleccionado y designado por el Consejo de Participación Ciudadana, y no lo que lamentablemente ocurrió la semana anterior. Ahora, eso que ocurrió la semana anterior, cuando la Asamblea posesiona al señor González como superintendente de bancos, inmediatamente el gobierno había desconocido su elección, y el gobierno también comete un error de bulto y un error de forma y un error de fondo en todo esto, pero la Asamblea actúa como una especie de revancha. Se nota, digamos así, lo que hacen, como se notó cuando hicieron el trámite, cuando tramitaron y aprobaron la ley de comunicación, por ejemplo, como una manera de decir, aquí está la oposición firme y fuerte contra el gobierno de Lazo. Tratan de generar un proceso donde la Asamblea Nacional busca ser reactiva o de golpear al gobierno nacional, pero no termina entender de que al final están siguiendo la hoja de ruta de ciertos grupos políticos que les interesa que estas sean las cosas que sucedan. Porque, estimados ecuatorianos y quienes nos escuchan, nosotros no perdemos como gobierno nacional en el instante en que la Asamblea Nacional, por ejemplo, en la ley de comunicación, apruebe una ley que promueve la censura. Pierden todos los ecuatorianos, porque la Asamblea Nacional le da la espalda una vez más a los ecuatorianos, a la libertad de expresión, y sigue la hoja de ruta del correísmo. En función de eso, nosotros como colegisladores desde el Ejecutivo tenemos en estos momentos que tomar una definición en función de lo que va a ser el veto. El planteamiento que se tiene es el gobierno nacional del veto parcial. Hemos estado escuchando desde la Secretaría de Comunicación en Quito, Cuenca y en Guayaquil a representantes de los medios de comunicación, y esperamos igualmente en la reunión de hoy con el presidente tomar una definición que se apegue a esa realidad y a lo que están justamente pidiendo los ecuatorianos. Pero ahí voy del punto. La Asamblea Nacional cree que con eso golpea al Ejecutivo. No nos golpea, porque al final del día nosotros lo que somos es quienes planteamos los proyectos de ley, y cuando la Asamblea le niegan, no está perdiendo el presidente Lazo, están perdiendo los ecuatorianos que tienen unas expectativas lamentablemente sobre una Asamblea Nacional que hoy no cumple, y que ya el porcentaje de la imagen que tenemos ante el país creo que habla con claridad de cuál es la visión que tienen sobre nosotros. Ahora, ley de comunicación. Los gremios periodísticos piden el veto total, pero políticamente, como dicen muchos asambleístas y muchos sectores que están involucrados en las decisiones políticas, es más riesgoso un veto total que un veto parcial. Bueno, ahí tenemos que analizar justamente cuál es el escenario en el cual ¿Ustedes estaríamos qué dicen? votando. Como bancada oficialista, ¿qué dicen? ¿Qué creen? A ver, si nosotros ponemos hoy el escenario de los dos vetos, ¿cuál es el problema con el veto total? Que dentro de un año tendremos que votar tal cual la ley como está. Si la Asamblea Nacional decide ratificarse en el texto original, ya será ley. No podremos generar procesos de cambio salvo que se presente en ese instante un proyecto reformatorio. Y durante el tiempo que se dé tratamiento de esto, ya será una ley que regirá para los ecuatorianos. Nosotros consideramos que hay bancadas legislativas que aún están a tiempo de corregir ese error que cometieron en el día que se votó, porque lamentablemente no leyeron la ley. Hay bancadas que ni siquiera analizaron cuáles eran los proyectos de ley, defienden temas que es lo que terminaron aprobando. Entonces son elementos que nosotros consideramos que se deben poner en contexto para que entendamos de que si vetamos parcialmente, hay al menos la posibilidad de mejorar este proyecto de ley, y que la censura y la libertad de expresión no terminen afectadas y golpeadas como lamentablemente hoy se pretende desde la línea del correísmo. Ahora, en esa línea, Juan Fernando, ¿usted cree que hay esa intención de mejorar? Porque parece que lo que se quiere de parte de ciertos grupos políticos es volver a la ley Mordaza del 2013. Bueno, quienes lamentablemente han promovido esto quieren obviamente la censura, porque al final les resulta incómodo que los medios de comunicación sean críticos. La Asamblea Nacional ya está en un dígito dentro de su imagen, y eso no es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de la inacción de la propia Asamblea Nacional. El problema es que les molesta, les incomoda que existe esa libertad, porque también los medios de comunicación han podido abrirle los ojos a los ecuatorianos de cómo ciertos grupos políticos no están buscando el interés de los ecuatorianos, sino el interés de sus agendas personales,
como seguramente empezaremos a ver que ocurra lo mismo en la campaña de cara a las elecciones del 2023. Así que en función de eso, nosotros al menos como gobierno nacional tenemos una línea clara y es que no vamos a respaldar nunca temas que impliquen el perder derechos y mucho más la libertad de expresión, que es uno de los valores fundamentales de toda democracia. 8:36. Estamos conversando con Juan Fernando Flores. Él es el jefe de la bancada de Acción Nacional. Último tema, creo yo, por eso por mi parte, no sé si Vero tenga otro, es el juicio al Consejo de la Judicatura y el caso Danubio. Empecemos por el caso Danubio, que ciertamente está causando preocupación y alarma en los círculos cercanos al presidente de la República. Bueno, en el caso de Danubio, lo que nosotros hemos mencionado y lo hicimos durante la comparecencia que se dio la semana anterior justamente en la Comisión de Fiscalización, es que nosotros como gobierno y como bancada no estamos cerrados a que se investigue. Hemos siempre sido claros en que la lucha contra la corrupción tiene que darse de manera frontal. Ahí el punto fundamental es que se pueda clarificar la información, que no nos manejemos solo en función de supuestos, sino que avance el proceso que ya está en la Fiscalía, porque además pudimos escuchar que la propia fiscal general del Estado mencionó que había elementos que ha rodado por muchos espacios que en la realidad no van de la mano de lo que la investigación está estableciendo. Y si se encontraran responsables, nosotros como gobierno tendremos que tomar acciones inmediatas, porque el presidente de la República ha sido claro, no vamos a permitir, venga de donde venga, que estos casos puedan avanzar. Bien, no sé si tenemos otro tema y es que mientras la Asamblea busca estos diálogos, el gobierno también está pensando en una consulta popular y de hecho Francisco Jiménez ya ha anunciado de los temas que estarían planteándose y que quizás se alcance para las elecciones de febrero del 2023, hacer una consulta popular. ¿Cómo vemos esta situación asambleísta? Bueno, respecto a la consulta popular, justamente es uno de los temas que toparemos hoy en la reunión con el presidente de la República y el gabinete, porque en función de la definición que ya se ha tomado sobre las preguntas, estas deben presentarse esta semana para que puedan entrar dentro del proceso electoral de febrero del 2. Son consultas que buscan justamente darle respuestas que van a ser fundamentales para la reestructuración de lo que hoy lamentablemente está fallando. Nosotros recibimos y heredamos una estructura de Estado que lamentablemente no es la mejor, no es la más acorde en muchos elementos. Y también hemos visto que frente a la inacción de algunos puntos en la Asamblea Nacional, vamos a acudir a los mandantes, a los ecuatorianos, a que sean ellos los que deciden en materia de seguridad, de inversión y en otros elementos, temas que serán fundamentales y que esperamos que esta semana pueda ser anunciado por parte del Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República el contenido de las preguntas que se van a presentar para esta materia. Bien, que vamos a esperar qué pasa en el transcurso del día, a ver cuál es la respuesta del gobierno, a ver si es que se instala o no este diálogo mañana en la Asamblea. Y si es que se instala, ojalá tenga algo de efectivo y de productivo por el bien del país, no de las funciones del Estado que se van a reunir, sino de los ecuatorianos que esperan mucho más de nuestras autoridades. Buen día, asambleísta. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los ecuatorianos.